en los viñedos de la Toscana, con la lluvia de otoño cayendo implacable, y el vestido de seda desgarrado. Isabella Bianchi siente las piernas flaquear mientras piensa, van a quitarme a mi hijo, y no hay nada que pueda hacer. Con apenas 27 años, de rodillas en el barro del jardín de la Villa Bianchi, rodeada por 20 personas que la juzgan como a una criminal. Cree que su mundo termina ahí, expuesta, humillada, a punto de perder lo único que aún le da razón para vivir. Las viudas no se enamoraban en 1885. Era pecado, escándalo. Pero cuando pasaste años siendo solo una decoración, cuando finalmente alguien te mira como si importaras, el corazón no pide permiso. Y ahora, arrodillada frente al juez Marcello, mientras las damas de la sociedad exigen su condena, Isabella entiende el precio de haber osado ser libre. Pero lo que ella no imagina es que en los próximos minutos su vida cambiará de formas que nunca podría haber previsto. Esta no es solo la historia de una viuda que se atrevió a amar nuevamente. Es la historia de cómo un secreto guardado durante 31 años unió tres almas rotas que pensaban que nunca más podrían ser felices. Dime, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? Y dime con sinceridad, ¿crees que a veces el amor llega exactamente cuando todo parece haber salido completamente mal? Nuestra historia comienza 6 meses antes, en la Villa Bianchi, provincia de la Toscana. Abril de 1885. Cuando Lorenzo Moretti caminó por el camino de cipreses con el corazón lleno de odio, sin saber que estaba a punto de conocer a la única mujer capaz de transformar venganza en redención. Lorenzo Moretti caminó por el camino de cipreses que conducía a la Villa Bianchi con el corazón envenenado por el odio. Había esperado 31 años para ese momento. 31 años escuchando a su madre llorar en su lecho de muerte. El varón Alessandro me prometió matrimonio, pero me abandonó embarazada de ti. Eligió a una niña rica y me dejó morir de hambre. Perdóname, hijo mío. Perdóname por no haberte podido dar más. Ella murió hace 6 meses, y Lorenzo juró sobre su tumba que haría pagar al varón. Pero cuando llegó a la Toscana, descubrió que el varón había muerto, hace 18 meses, de un ataque cardíaco fulminante, dentro de un burdel, en brazos de una prostituta. La ironía era amarga. El hombre murió como vivió, sin dignidad, pero Lorenzo no se rendiría. Si no podía destruir al padre, destruiría todo lo que él amó. Su plan era simple: entrar como tutor, conquistar la confianza, robar los documentos que probaran su paternidad, demandar la herencia y dejar a la viuda y al hijo en la ruina total. Pero cuando entró en la biblioteca y vio a Isabella por primera vez, el mundo se detuvo. Ella estaba de espaldas, mirando por la ventana hacia los viñedos bañados por el sol de la tarde. Usaba un vestido de seda verde musgo, simple pero elegante, el cabello castaño oscuro recogido en un moño bajo, algunos mechones rebeldes cayendo sobre el cuello delicado. La luz de la tarde creaba un halo dorado a su alrededor. Cuando ella se giró, Lorenzo olvidó cómo respirar. Isabella Bianchi no era lo que él esperaba. Imaginó a una mujer mimada, arrogante, fría, culpable, cómplice del varón en su crueldad. Pero ella era joven, demasiado joven para ser viuda, bella, con una belleza melancólica, como una pintura renacentista, y triste, profundamente triste. Sus ojos castaños cargaban una pena que ninguna riqueza podía esconder. Y entonces, ella lo miró. La mirada fue como un rayo atravesando el pecho de Lorenzo. Los ojos castaños de Isabella se abrieron ligeramente. Sus labios se entreabrieron. Parpadeó, confundida por su propia reacción. Se quedaron así durante 3 segundos eternos, sin palabras, solo sintiendo. La respiración de Isabella se volvió irregular. Sus mejillas se sonrojaron levemente. Lorenzo sintió su corazón dispararse de una manera que nunca antes había sentido. Isabella fue la primera en desviar la mirada, sonrojada, llevando la mano al pecho como si intentara controlar su corazón desbocado. «Signor Moretti», tartamudeó. Y había algo vulnerable en esa voz. «Perdóneme, yo no esperaba que usted fuera tan...». Se detuvo, avergonzada. «¿Tan?», provocó Lorenzo. La voz más ronca de lo que pretendía. Isabella respiró profundo, recuperando la compostura. «Tan joven. Pensé que sería un hombre más mayor». Pero sus ojos decían otra cosa, y Lorenzo lo sabía.
Ella sintió lo mismo que él. Esa atracción instantánea, irracional, irresistible. Isabela indicó el sillón con una mano ligeramente temblorosa. «Por favor, siéntese». Lorenzo obedeció, pero no podía dejar de observarla. La forma en que mordía su labio inferior cuando pensaba. La forma en que sus dedos jugaban nerviosamente con el anillo de viuda. La forma en que evitaba mirarlo directamente, como si tuviera miedo de lo que podría pasar si sus ojos se encontraran nuevamente. «Signor Moretti, su trabajo será educar a mi hijo, Mateo. Tiene 7 años y es un niño sensible. Necesita disciplina, pero también ternura». Su voz era suave, pero había tristeza escondida. Lorenzo se obligó a recordar el plan. Venganza. Enfoque. «Haré mi mejor esfuerzo, baronesa». Isabela asintió, y entonces, vacilante, dijo algo que él no esperaba. «Mi esposo, el barón Alessandro, falleció hace 18 meses. Fue muy repentino». Ella dijo esposo con una frialdad que no concordaba con viuda de luto. Lorenzo lo notó. «Lamento su pérdida», mintió. Isabela lo miró a los ojos de nuevo, y esta vez no desvió la mirada. «No necesita mentir, signor Moretti. Sé que la sociedad habla. Dicen que soy la viuda alegre, que no lloro lo suficiente». Había desafío en su voz, y dolor. Lorenzo sintió algo moverse en su pecho. Algo peligroso. «La sociedad habla demasiado», respondió sosteniendo su mirada. Isabela sonrió, una sonrisa triste, pero genuina. «Usted es el primero en 2 años que no me juzga por lo que debería sentir». Y en ese momento, Lorenzo sintió su plan de venganza comenzar a resquebrajarse. Pero él aún no sabía el secreto que Isabela escondía, y que cambiaría todo. En los primeros días, Lorenzo intentó desesperadamente mantener distancia emocional, pero era imposible. Cada mañana Isabela tomaba café con él y Mateo en la sala de estudios, y cada mañana sus ojos se encontraban accidentalmente. 1 segundo, 2, 3, hasta que uno de ellos desviaba la mirada, sonrojado. El silencio entre ellos era ensordecedor. Mateo era un niño dulce, inteligente y sorprendentemente perceptivo. Le gustó Lorenzo inmediatamente, algo que rara vez ocurría con extraños. «Usted es diferente de los otros hombres que mamá conoce», dijo Mateo una tarde, mientras estudiaban matemáticas. Lorenzo levantó una ceja. «¿Diferente cómo?». Mateo pensó. «Usted es amable y sonríe con los ojos». Lorenzo sintió el pecho apretarse. Ese niño inocente no tenía culpa de nada. Por la noche, cuando Mateo e Isabela dormían, Lorenzo rebuscaba en el despacho del difunto varón en busca de documentos que probaran su paternidad. Y fue en una de esas noches que encontró algo devastador. No eran solo papeles de herencia, era un diario. El diario del barón Alessandro. Lorenzo lo abrió con manos temblorosas y leyó. 15 de marzo de 1878. Me casé hoy con Isabela Fontana. Tiene solo 16 años. Es bella como una estatua griega, con esos ojos grandes y asustados. Los otros varones me envidiarán. Finalmente tengo un trofeo digno de mi nombre». Lorenzo sintió asco. Continuó leyendo. 20 de junio de 1878. Isabela es aburrida. Habla de libros, de música, de arte. Tonterías femeninas. Prefiero la compañía de las cortesanas de Florencia. Ellas, al menos, saben entretener a un hombre de verdad. 10 de agosto de 1878. Isabela está embarazada. No sé cómo, ya que apenas la toco desde la boda. La idea me repugna. Es demasiado joven, demasiado inocente, pero el niño será útil. Un heredero finalmente. Ella cumplió su papel. Lorenzo se detuvo. ¿Mateo nació solo 5 meses después de la boda? Algo no encajaba. 3 de enero de 1879. Nació el niño. Mateo. Dicen que se parece a mí, pero no veo semejanza alguna. No importa. A los ojos del mundo, es mi heredero. 10 de septiembre de 1883. Isabela cuestionó mis gastos en burdeles. ¡Qué atrevimiento! Le recordé que ella es solo una decoración en esta casa. Su función es sonreír en las cenas, cuidar al niño y no hacer preguntas. 5 de marzo de 1884. Pasé la noche en el burdel La Rosa Rosa. Gasté 800 liras en vino y mujeres. Isabela nunca lo sabrá. Ella pasó el día encerrada en su habitación pintando esas acuarelas ridículas. Al menos así se queda callada.
Lorenzo cerró el diario con las manos temblando de rabia. El barón Alessandro no era solo su padre ausente, era un monstruo cruel. Compró a Isabela a los 16 años como si fuera un objeto. La exhibió como trofeo en cenas, la despreció en la intimidad. Gastó fortunas en burdeles mientras la humillaba. Murió en brazos de una prostituta. Y Isabela fue comprada, exhibida, despreciada, humillada. Y cuando el varón murió, la sociedad la condenó por no llorar lo suficiente. Lorenzo sintió algo desmoronarse dentro de él. Ella no es mi enemiga, pensó. Fue víctima del mismo hombre que destruyó a mi madre. Pero entonces una duda terrible invadió su mente. Si el varón apenas tocaba a Isabela, ¿cómo Mateo nació solo 5 meses después de la boda? Y fue esa noche que Lorenzo descubrió que Isabela también guardaba un secreto. A la mañana siguiente, Lorenzo no podía dejar de pensar en eso. Durante el desayuno, observó a Isabela. Llevaba un vestido azul claro y tenía el cabello suelto, algo raro. Parecía más joven así, más libre. Mateo comía galletas mientras contaba sobre un sueño que tuvo. Isabela sonreía, pero era una sonrisa distante. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Mateo, preocupado. Isabela parpadeó volviendo al presente. «Sí, mi amor. Solo estaba pensando». Mateo miró a Lorenzo, luego a su madre, y dijo con la inocencia brutal de los niños: «Mamá está feliz cuando usted está aquí, profesor Lorenzo». Isabela se sonrojó intensamente. «Mateo». Pero Lorenzo no desvió la mirada. «Yo también estoy feliz cuando estoy aquí». Sus ojos se encontraron, y el aire se electrificó. Mateo, ajeno a la tensión, continuó comiendo galletas. Más tarde, Lorenzo pidió hablar con Isabela en el jardín. Caminaron en silencio entre los rosales. Finalmente, Lorenzo se detuvo. «¿Puedo hacer una pregunta personal, baronesa?». Isabela lo miró, cautelosa. «Depende de la pregunta. ¿Su matrimonio con el barón fue arreglado?». Isabela suspiró. «Sí, mi padre me vendió básicamente. Tenía 16 años. No tuve elección». Lorenzo vaciló, pero necesitaba saber. «¿Y usted amaba al barón?». Isabela rió, pero era una risa amarga. «¿Amor? Apenas lo conocía cuando nos casamos. Y después de conocerlo, solo sentí miedo y desprecio». Miró hacia los viñedos a lo lejos. «Mi padre murió hace 3 años. Nunca nos reconciliamos después de que me vendiera al barón. Murió solo, sin nunca pedir perdón. A veces creo que sabía qué tipo de hombre era Alessandro, y no le importó». Lorenzo sintió rabia hacia ese hombre que nunca conoció. «Lo siento». Isabela negó con la cabeza. «No lo sienta. Sobreviví, y ahora soy libre. Por primera vez en mi vida, soy libre». Lo miró con intensidad. «¿Y usted, señor Moretti? ¿Por qué un hombre tan culto aceptó trabajar como tutor en una villa aislada?». Lorenzo tragó saliva. «Necesitaba mentir. Mi madre falleció hace 6 meses. Estuvo enferma durante años. Necesitaba el dinero para pagar a los médicos y medicinas. Pero no fue suficiente. No era totalmente mentira. Solo omitía partes». Isabela tocó su brazo gentilmente. «Entiendo. El amor por una madre es lo más noble que existe. Ella estaría orgullosa de usted». Lorenzo miró la mano de ella en su brazo. Ese toque simple quemaba. «Espero que sí», murmuró. Isabela no quitó la mano. Sus ojos brillaban. «Usted es un buen hombre, Lorenzo Moretti. Lo veo en la forma en que trata a Mateo. En la forma en que…». Se detuvo, sonrojándose. «¿En qué?», provocó él dando un paso más cerca. Isabela respiró profundo. «En la forma en que me mira». El mundo se detuvo. Estaban a centímetros uno del otro. Lorenzo podía sentir su perfume, lavanda y limón siciliano. «¿Y cómo te miro?», susurró. Isabela tembló, como si yo fuera importante. Lorenzo sostuvo su barbilla gentilmente. «Porque lo eres». Isabela cerró los ojos. Sus labios estaban tan cerca, pero entonces la voz estridente de señora Lucia cortó el momento desde el corredor cercano. «Baronesa, tiene visitas». Se apartaron rápidamente, como si los hubieran quemado. Isabela limpió una lágrima que escapó. Esto no puede pasar». «¿Por qué?», preguntó Lorenzo, desesperado. «Porque usted es el tutor de mi hijo. Porque la sociedad ya me odia.
porque no puedo permitirme sentir esto. Y salió corriendo. Lorenzo se quedó solo en el jardín, con el corazón destrozado. Pero alguien había visto todo desde la ventana. Señora Lucia. Y ella sonrió. Señora Lucia tenía 52 años y un corazón lleno de amargura. Había sido amante del barón Alessandro durante 20 años, desde antes de que él se casara con Isabela. Él le prometió seguridad, una vida cómoda, quizás hasta matrimonio cuando quedara viudo de su primera esposa. Pero cuando la primera esposa murió, él no se casó con Lucia, se casó con Isabela, una niña de 16 años, bella, virgen, de familia noble. Serviste bien, Lucia, pero ahora necesito una esposa de verdad, alguien que impresione a la sociedad. «Lo entiendes», le dijo con frialdad. Lucia tuvo que tragar la humillación y aceptar el cargo de ama de llaves en la misma casa donde había sido amante. Vio a Isabela llegar como novia, vio al varón exhibirla como trofeo, vio los años de crueldad, y cuando el varón murió en ese burdel, Lucia sintió odio hacia Isabela, que heredó todo, odio hacia el varón, que la usó y la descartó, odio hacia el mundo entero. Al día siguiente, Lucía decidió probar sus sospechas. Durante la cena, accidentalmente dejó caer una bandeja de porcelana cerca de Isabela y Lorenzo. El ruido fue ensordecedor. Isabela y Lorenzo se levantaron de un salto, e instintivamente, Lorenzo sostuvo la cintura de Isabela para protegerla del ruido. Fue un segundo, solo un segundo, pero sus manos quedaron ahí, en su cintura, e Isabela no se apartó. Se dieron cuenta al mismo tiempo, y se separaron bruscamente. Sonrojados, Lucia fingió disculparse. «Oh, perdón, baronesas, qué torpe». Pero sus ojos brillaban con malicia. Había visto todo, la forma en que él la tocó, la forma en que ella no retrocedió, la forma en que se miraron después, culpa mezclada con deseo, más prueba. Esa noche, mientras arreglaba la habitación de Lorenzo, rebuscó entre sus cosas y encontró algo que lo cambiaría todo, una carta antigua, escrita por la madre de Lorenzo. La leyó con ojos desorbitados. «Mi querido Lorenzo, nunca te conté toda la verdad, pero ahora que estoy muriendo, necesito que lo sepas. Tu padre era el barón Alessandro Bianchi. Me sedujo cuando tenía 18 años. Trabajaba como costurera en Florencia. Prometió matrimonio, pero cuando descubrí que estaba embarazada de ti, me abandonó. Se casó con una noble rica y me dejó en la miseria. Nunca te conoció. Nunca quiso saber de ti. Para él, fuiste un error que necesitaba ser borrado. Perdóname por haber guardado esto tanto tiempo. Tu madre que te ama, Caterina Moretti». Lucia quedó paralizada. ¿Lorenzo era hijo del barón? Volvió corriendo a su habitación y tomó algo que guardaba desde hacía años, un retrato del joven barón Alessandro, de cuando tenía 30 años. Colocó el retrato junto a la ventana, donde la luz de la luna lo iluminaba, y entonces comparó mentalmente los mismos ojos verdes penetrantes, la misma mandíbula fuerte, la misma altura, el mismo porte. ¿Cómo no lo había notado antes? Y entonces Lucia recordó. Años atrás, en una noche en que el varón estaba ebrio, murmuró algo sobre un bastardo en Florencia que necesitaba borrar de la memoria. En ese momento pensó que era delirio de la bebida, pero ahora todo tenía sentido. Lucia sonrió, una sonrisa venenosa. Si Isabela se estaba enamorando del hijo bastardo de su propio esposo, sería el escándalo definitivo. Pérdida de la custodia de Mateo, expulsión de la sociedad, ruina total. Pero necesitaba más pruebas. Los días siguientes, Lucia observó todo. Vio a Lorenzo mirando a Isabela con deseo mal disimulado, a Isabela sonrojándose cada vez que él le hablaba, a los dos evitando estar solos, pero siempre buscando excusas para estar cerca. Lucia también comenzó a buscar documentos financieros, para su propio beneficio. Durante años había desviado pequeñas cantidades de la administración de la villa, un poco aquí, un poco allá, recibos falsos, gastos inflados, transferencias a cuentas fantasma. En total, robó más de 12.000 liras a lo largo de 15 años. Pero ahora, con Isabela enfocada en Lorenzo, nadie prestaba atención a los libros contables. Era la oportunidad perfecta. Mientras tanto, Lorenzo estaba en su propio viaje de descubrimiento. Mientras buscaba documentos sobre su paternidad en el despacho del barón, encontró algo extraño.
registros financieros con valores que no cuadraban, gastos en mantenimiento del jardín, 300 liras al mes, absurdo, gastos en reparaciones de la cocina, 500 liras, sin ninguna reparación visible, transferencias misteriosas, siempre firmadas por S.L., señora Lucia. Lorenzo guardó los documentos en una carpeta separada. Aún no sabía cómo los usaría, pero sabía que podrían ser útiles. También encontró escondido en un baúl cerrado un frasco pequeño con líquido transparente. La etiqueta estaba desgastada, pero pudo leer: Digitalis, uso cardíaco. Lorenzo frunció el ceño. ¿Por qué habría Digitalis escondido en el despacho del barón? Guardó el frasco también. Pero lo que Lorenzo no sabía es que ya estaba siendo vigilado y que la trampa estaba a punto de cerrarse. 3 semanas después del casibeso en el jardín, la tensión entre Isabela y Lorenzo era insoportable. Evitaban estar solos, pero cuando estaban en la misma sala, el aire se volvía electricidad pura. Isabela tocaba el cuello nerviosamente. Lorenzo perdía el hilo de la conversación. Y Mateo observaba todo con esos ojos curiosos de niño. Una tarde, mientras Lorenzo daba clase de geografía, Mateo levantó la mano. «Profesor Lorenzo, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro, Mateo». El niño vaciló, jugando con la pluma. «¿Por qué mamá está más feliz cuando usted está aquí?» Lorenzo sintió el corazón apretarse. «No lo sé, Mateo. Quizás porque estás aprendiendo bien, y eso la llena de orgullo». Mateo negó con la cabeza, serio más allá de sus 7 años. «No, no es eso». Lo miró directamente a los ojos. Papá nunca miraba a mamá. Lorenzo se quedó en silencio, dejando que el niño continuara. Él miraba a través de ella, como si fuera invisible, como si no importara. La voz de Mateo bajó un poco. «Pero usted mira como si ella fuera importante, como si ella fuera especial». Lorenzo sintió los ojos arder. Ese niño de 7 años había visto lo que nadie más notó. Mateo continuó: «Me gusta cuando mamá sonríe de verdad. Solo lo hace cuando usted está cerca. Antes, solo sonreía sonrisas tristes». Lorenzo se arrodilló a su altura, sosteniendo sus hombros. «Mateo, ¿sabes que tu mamá y yo no podemos? La sociedad no». «¿Por qué?», preguntó el niño, genuinamente confundido. «Si se gustan el uno al otro, ¿por qué no pueden estar juntos?» El profesor Antonio dijo que el amor es lo más importante del mundo. Lorenzo no tenía respuesta. ¿Cómo explicarle a un niño que su amor por Isabela era considerado un pecado? No por ser malo, sino porque la sociedad no permitía que una viuda rica se casara con un tutor pobre. ¿Cómo explicarle que escondía un secreto que si se revelaba destruiría todo? Lorenzo no pudo responder. Solo lo abrazó y susurró: «Eres un niño especial. ¿Lo sabías?» Mateo lo abrazó de vuelta. «Quisiera que usted fuera mi papá de verdad». Lorenzo sintió una lágrima rodar, pero señora Lucia estaba escuchando todo detrás de la puerta entreabierta y sonrió. Ahora tenía todo lo que necesitaba. Esa misma noche, Lucia bajó al sótano de la villa. Ahí estaban guardadas todas las pertenencias del difunto varón: baúles con ropa, papeles, objetos personales. Buscó hasta encontrarlo. El retrato oficial del barón Alessandro cuando joven, pintado cuando tenía 31 años. Sostuvo el retrato y subió a la biblioteca, donde Lorenzo solía estudiar por la noche. Esperó hasta que él salió a cenar. Entonces entró y colocó el retrato sobre la mesa al lado de una vela encendida. Cuando Lorenzo volvió y vio el retrato, se quedó helado. Era como mirarse en un espejo del pasado. El barón Alessandro a los 31 años era idéntico a él. Mismos ojos, misma mandíbula, misma expresión. El parecido era innegable. Lorenzo se sentó pesadamente en la silla. Si yo puedo verlo, Isabela también lo verá. Y cuando eso pase, me odiará por haber mentido. Estaba atrapado. Si confesaba ahora, Isabela se sentiría traicionada. Si no confesaba y ella lo descubría después, sería peor. Lorenzo estaba dividido, no por venganza, sino por miedo. Miedo de que, si revelaba quién era, Isabela lo odiara. Miedo de que, si confesaba su amor, ella lo rechazara por ser hijo del monstruo que la torturó. Miedo de perder la única familia que había sentido en 31 años de vida.
Entonces continuó mintiendo. No por venganza, sino por cobardía. Pero el destino no esperaría mucho más, porque Isabela estaba a punto de descubrir la verdad, de una forma que nadie esperaba. 2 días después, Lorenzo estaba en el despacho tarde en la noche. Miraba los documentos de paternidad que finalmente había encontrado. Certificados falsificados, registros adulterados. Todo probaba que era hijo del varón, pero ahora no quería usarlos más. Quería quemarlos, borrar cualquier conexión con ese hombre y comenzar una vida nueva, con Isabela, con Mateo. Pero entonces la puerta se abrió bruscamente. Era Isabela. Estaba descalza, con el cabello suelto cayendo sobre los hombros. Vestía solo una bata de seda blanca. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. Lorenzo se puso de pie, alarmado. «¿Isabela? ¿Qué pasó?» Ella cerró la puerta con fuerza. La trabó. Estaba temblando. Lágrimas corrían por su rostro. «No aguanto más, Lorenzo. No aguanto más fingir que no siento nada». Lorenzo dio un paso hacia ella. «Isabela». «No», levantó la mano deteniéndolo. «Déjame hablar, porque si no hablo ahora, nunca tendré el valor de nuevo». Respiró profundo. Limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Crees que soy una santa? ¿Que soy una víctima pura e inocente? Isabela, yo nunca amé a otro hombre», gritó con la voz quebrada de emoción. «Antes del varón, amé a alguien, profundamente, desesperadamente». Lorenzo se quedó en silencio, dejándola continuar. Isabela sollozó. «Se llamaba Giulio. Era el hijo del jardinero de la casa de mi padre. Crecimos juntos. Jugábamos en los jardines cuando éramos niños, y cuando tenía 15 años nos enamoramos». Se abrazó a sí misma como si intentara protegerse del dolor del recuerdo. «Era gentil, me enseñaba a leer en las estrellas. Decía que un día iríamos a América, donde no habría varones ni jardineros, solo personas libres». Lorenzo sintió una punzada de celos, pero más fuerte aún, era la empatía. Isabela continuó, la voz quebrándose. «Cuando mi padre lo descubrió, se puso furioso. Me encerró en casa durante semanas. Y entonces arregló mi matrimonio con el varón inmediatamente. Tenía 16 años. Lo miró con ojos desesperados. Pero antes de que me llevaran, la noche antes de la boda, Giulio trepó a la ventana de mi habitación. Y nosotros nos amamos. Una vez. Una única, desesperada, última vez». Lágrimas corrían libremente por su rostro. 2 semanas después de mi boda, Giulio murió. Cayó de un techo mientras trabajaba para otra familia. Algunos dicen que fue un accidente. Otros dicen que se arrojó a propósito cuando supo que yo estaba casada. Nunca supe la verdad, y eso me atormenta hasta hoy. Cayó de rodillas, destruida. Y entonces, un mes después de la boda, descubrí que estaba embarazada. De Giulio. El varón nunca lo supo. Creyó que Mateo era suyo. Cubrió su rostro con las manos. Engañé a todos durante 8 años. Mentí, fingí. Mateo no es hijo del varón. Es hijo del hombre que realmente amé. Levantó el rostro, desesperada. «Y ahora me estoy enamorando de ti. Y ni siquiera sé si tengo derecho a sentir esto. Ni siquiera sé si soy digna de amor después de todas las mentiras». Lorenzo se arrodilló frente a ella. Sostuvo su rostro con ambas manos. La obligó a mirarlo a los ojos. «Isabela, mírame». Ella levantó sus ojos rojos e hinchados. «Tú no eres sucia, no eres mala, eres una sobreviviente». «Pero mentí». «Te salvaste», dijo Lorenzo con intensidad. «Protegiste a tu hijo. Sobreviviste a un matrimonio donde eras solo una decoración. Eres la mujer más fuerte que he conocido». Isabela sostuvo sus muñecas. «¿Y tú? Tú también escondes algo. Lo sé. Lo siento. Hay algo que no me cuentas». Lorenzo sintió el mundo detenerse. Tenía 2 opciones: mentir una vez más o confiar en ella con la verdad. Eligió la verdad. «Soy hijo del varón Alessandro». Isabela abrió los ojos de par en par. Confundida, soltó sus muñecas. «¿Qué?». Lorenzo respiró profundo. «Tuvo un romance con mi madre hace 31 años. Ella era costurera en Florencia. Él la sedujo, prometió matrimonio. Pero cuando quedó embarazada de mí, la abandonó y se casó con una noble rica. Crecí en la pobreza.
odiándolo. Mi madre murió hace 6 meses, sola, enferma, sin haber recibido nunca un centavo de él. Isabela estaba en shock, intentando procesar. Lorenzo continuó desesperado. Vine aquí a vengarme, a destruir todo lo que él amó. Quería robar documentos, demandar la herencia, dejarlos a ti y a Mateo en la ruina. Isabela se apartó lentamente. ¿Tú viniste aquí para destruirme? Sí, confesó Lorenzo, lágrimas en los ojos. Pero todo cambió. Cuando te vi por primera vez, cuando conocí a Mateo, cuando descubrí en su diario que tú sufriste tanto como mi madre. Sostuvo sus manos, implorando. Cambié. Me enamoré de ti, Isabela. Sé que es una locura. Sé que parece imposible, pero te amo. Isabela lo miró, lágrimas corriendo. Mentiste, entraste en mi casa con mentiras. Lo sé, y me odio por eso. Pero Isabela, escucha. Apretó sus manos. Mateo no es mi medio hermano. No es hijo del varón. No compartimos ni una gota de sangre con ese monstruo. Isabela parpadeó, confundida. Entonces, ¿no hay nada malo entre nosotros? Nada, dijo Lorenzo, aliviado. Tú amaste a Julio. Yo soy hijo de otro romance del varón. No hay nada prohibido aquí. Solo 2 corazones rotos que se encontraron. Llevó sus manos a su pecho. Isabela, vine aquí lleno de odio. Pero tú me enseñaste a amar de nuevo. Tú y Mateo me dieron una familia, y sé que no lo merezco. Pero te amo. Con cada parte de mi ser, te amo. Isabela lo miró durante largos segundos. Rabia, dolor, miedo, amor, todo mezclado. Y entonces ella dijo, yo también te amo. Lorenzo abrió los ojos. ¿Qué? Isabela sonrió entre lágrimas. Dios me perdone, pero te amo. Incluso con las mentiras, incluso con el miedo. Te amo, Lorenzo Moretti. Y entonces, Lorenzo la atrajo hacia un beso. El primer beso fue desesperado, intenso, mojado de lágrimas. No era suave, no era gentil, era necesario. Como si ambos estuvieran ahogándose y el beso fuera el aire que necesitaban para sobrevivir. Las manos de Lorenzo se enredaron en su cabello. Las de Isabela aferraron su camisa. Se besaron como si el mundo fuera a acabar, como si fuera la primera y la última vez. Cuando se separaron, jadeantes, apoyaron sus frentes una contra la otra. Estaba tan sola, susurró Isabela. Yo también, respondió Lorenzo. Pero ahora nos tenemos el uno al otro. Isabela lo besó de nuevo, más suave esta vez. Prométeme que no me dejarás. Prometo. Aunque el mundo entero esté en nuestra contra, lo prometo. Pero lo que ellos no sabían era que señora Lucia estaba del otro lado de la puerta. Había escuchado todo. El secreto de Mateo, el secreto de Lorenzo, la confesión de amor, todo. Y ahora tenía todo lo que necesitaba para destruirlos completamente. Lucia salió silenciosamente del corredor, con una sonrisa venenosa en los labios, y a la mañana siguiente el infierno se desataría. Al día siguiente, al amanecer, Isabela despertó en los brazos de Lorenzo. Habían pasado la noche juntos en el despacho, abrazados, hablando sobre el futuro, sobre cómo contarle a Mateo, sobre cómo enfrentar a la sociedad, sobre cómo construir una vida juntos. El fuego aún crepitaba débilmente en la chimenea. Afuera, los viñedos despertaban bajo la niebla. Isabela sonrió, tocando el rostro de Lorenzo. Por un instante, todo parecía posible, pero cuando abrió la puerta del despacho, el mundo se detuvo. 20 personas la esperaban en la sala principal. Las señoras de la alta sociedad toscana, el padre Giuseppe, el juez Marcello. Y en el centro de todo, señora Lucía, con una sonrisa triunfante. Isabela palideció. ¿Qué está pasando? Lorenzo apareció detrás de ella, igualmente conmocionado. La señora más vieja e influyente, dona Vittoria Rossini, se levantó con aire de superioridad. Baronesa Bianchi, fuimos convocadas por señora Lucia para tratar acusaciones gravísimas contra usted. Isabela sintió el corazón dispararse. ¿Qué acusaciones? Lucia dio un paso al frente, sosteniendo una carpeta de documentos. Usted está teniendo un romance inmoral con el tutor de su hijo. ¿Quién? Descubrí. Es el hijo bastardo de su difunto esposo.
Explosión total. Las señoras jadearon horrorizadas. El padre hizo la señal de la cruz. El juez frunció el ceño tomando sus lentes. Isabela intentó hablar. «¿Eso no es verdad?», interrumpió Lucía, arrojando sobre la mesa una carta. «Entonces explique esto». Carta confesando que el señor Lorenzo Moretti es hijo bastardo del barón Alessandro Bianchi. Lorenzo dio un paso al frente. «Sí, soy hijo del barón Alessandro. Pero, incesto», gritó dona Vittoria, señalando con el dedo acusador. «La baronesa está teniendo un romance con el medio hermano de su propio hijo. Esto es una abominación». Las otras señoras comenzaron a gritar. «Pecado mortal, vergüenza para la Toscana. Hay que quitarle al niño a esta mujer». Isabela explotó, con una fuerza que sorprendió a todos. «Mateo no es hijo del barón». Silencio. Todas las bocas se abrieron. El padre abrió los ojos de par en par. El juez se levantó lentamente. Isabela, con lágrimas corriendo pero voz firme, continuó. «Mateo es hijo de otro hombre, un hombre que amé antes de mi matrimonio arreglado. El barón Alessandro nunca fue el padre biológico de Mateo. Él solo creyó que lo era». Dona Vittoria se puso roja de rabia. «Eso es una confesión de adulterio». «No», gritó Isabela. «Quedé embarazada antes de la boda, 2 semanas antes. El barón creyó que Mateo nació prematuro, pero la verdad es que ya estaba embarazada cuando me casaron a la fuerza». El juez Marcelo se limpió los lentes, procesando. «Entonces usted engañó al barón. Le hizo creer que criaba a un heredero legítimo cuando era hijo de otro hombre». Isabela no retrocedió. «Sí, porque era la única forma de proteger a mi hijo. Si el barón hubiera sabido, me habría expulsado. Mateo habría sido criado como bastardo. Hice lo que necesitaba hacer para sobrevivir». Dona Vittoria señaló con el dedo. «Entonces usted admite que es una mentirosa, una farsante. Esta mujer no tiene moral para criar a un niño». Isabela temblaba de rabia y desesperación. «¿Moral? ¿Quieren hablar de moral?». Se volvió hacia las señoras con ojos en llamas. «El barón Alessandro era un monstruo. Me compró a los 16 años como si fuera ganado. Me exhibía como trofeo en cenas. Me humillaba mientras gastaba fortunas en burdeles». Las señoras se miraron entre sí, incómodas. Isabela continuó, implacable. «Murió en brazos de una prostituta, en un burdel, ataque cardíaco mientras... No pudo terminar, pero el significado era claro. ¿Y ustedes quieren juzgarme por no haber llorado lo suficiente?». Miró a cada una de ellas a los ojos. «Todas ustedes sabían lo que él era. Todas vieron cómo me trataba. Todas escucharon los rumores de los burdeles». Su voz se elevó. «Y ninguna de ustedes hizo nada, porque para ustedes yo era solo una propiedad, una decoración, una pieza de mobiliario cara». Lágrimas corrían, pero no se detuvo. «Así que sí, mentí, escondí, porque era la única forma de proteger a mi hijo. Y si eso me hace pecadora, que Dios me juzgue, pero ustedes no tienen ese derecho». Silencio absoluto. Algunas señoras desviaron la mirada, avergonzadas. Lorenzo se colocó a su lado, tomó su mano. «Y yo la amo. Amo a esta mujer valiente que sobrevivió años de crueldad. Amo al niño que ella crió con tanto sacrificio. Y voy a protegerlos, cueste lo que cueste». Dona Vittoria, furiosa, se volvió hacia el juez. «Juez Marcelo, exigimos la destitución inmediata de la custodia de Mateo. Esta mujer confesó fraude matrimonial. No tiene moral para criar a un niño». El juez iba a responder cuando la puerta se abrió y Mateo entró. El niño de 7 años en pijama, sosteniendo algo contra su pecho. Era el diario del barón Alessandro. Todos guardaron silencio. El niño caminó hasta el centro de la sala. Mateo miró al juez con una seriedad que no concordaba con su edad. «Señor juez, encontré esto en el despacho de mi papá. Escribió muchas cosas malas». El juez se arrodilló a su altura. «Mateo, no necesitas...». «Sí, necesito, porque están hablando mal de mi mamá, y ella no lo merece». Entregó el diario. «Lea, verá qué tipo de hombre era realmente mi papá». El juez tomó el diario con manos temblorosas, lo abrió, comenzó a leer en voz alta. 15 de marzo de 1878. Me casé hoy con Isabela Fontana. Tiene solo 16 años. Es bella como una estatua griega. Los otros varones me envidiarán.
Finalmente tengo un trofeo digno de mi nombre. Algunas señoras jadearon. El juez continuó. 20 de junio de 1878. Isabela es aburrida. Habla de libros, de música, tonterías femeninas. Prefiero la compañía de las cortesanas de Florencia. Entrada, 10 de septiembre de 1883. Isabela cuestionó mis gastos en burdeles. ¡Qué atrevimiento! Le recordé que ella es solo una decoración en esta casa. Su función es sonreír en cenas y cuidar al niño. Nada más. 5 de marzo de 1884. Pasé la noche en el burdel La Rosa Rosa. Gasté 800 liras en vino y mujeres. Isabela nunca lo sabrá. El juez cerró el diario con fuerza. Pálido. Miró a las señoras con ojos furiosos. ¿Quieren juzgar a la baronesa? Entonces juzguen también al hombre que la torturó durante años. Dona Vittoria intentó protestar. Pero eso no cambia el hecho de que ella cometió fraude matrimonial. ¡Basta!, gritó el juez, golpeando la mano sobre la mesa. La baronesa Bianchi hizo lo que cualquier madre haría. Protegió a su hijo de un padre cruel e indigno, señaló el diario. Este hombre la trató como un objeto. Gastó fortunas en prostitutas mientras ella sufría en silencio. ¿Y ustedes quieren condenarla por haber sobrevivido? El juez se volvió hacia Isabela. La custodia de Mateo permanece con usted. Definitivamente. Y si alguien intenta impugnarla nuevamente, miró a cada señora. Responderá ante mí personalmente, en el tribunal, con todas las consecuencias legales. Las señoras quedaron en silencio, derrotadas. Pero Lucía, viendo que lo perdía todo, jugó su última carta desesperada. Y el hecho de que ella está involucrada románticamente con el hijo de su propio esposo, incluso si Mateo no es su hermano, sigue siendo inmoral. Lorenzo se volvió hacia Lucía. Sus ojos eran hielo. ¿Inmoral?, dijo en voz baja, firme. ¿Y usted, señora Lucía? Lucía palideció. Lorenzo dio un paso al frente. Cada palabra era un golpe. Usted, que fue amante del barón durante 20 años, usted, que le sirvió mientras él estaba casado con otra mujer, jadeos de las señoras. Lorenzo arrojó sobre la mesa los documentos que había encontrado. ¿Y usted, que robó más de 12,000 liras de la Villa Bianchi a lo largo de 15 años? ¿Desviando dinero con recibos falsos y gastos inventados? El juez tomó los documentos, los examinó. Su rostro se endureció. Esto es fraude financiero a gran escala. Lucía intentó huir, pero Lorenzo bloqueó la puerta. Desvió dinero que debería haber ido al mantenimiento de la propiedad. Dinero que podría haber ayudado a los trabajadores. Todo para mantener sus propios vicios y sus lujos. Lorenzo se volvió hacia el juez. Y más aún, tengo razones para creer que ella puede tener algo que ver con la muerte del varón. Silencio. Bomba. Todos quedaron paralizados. Lorenzo continuó. Encontré, escondido en su habitación, un frasco de digitalis, medicina para el corazón que, en dosis altas, puede causar paro cardíaco fulminante. Lucía se puso blanca. Eso es mentira. Entonces, ¿por qué tenía digitalis escondido?, presionó Lorenzo. El varón no tenía problemas cardíacos hasta el día en que murió repentinamente. El juez llamó a los guardias. Señora Lucía, queda arrestada por sospecha de fraude financiero y posible homicidio. Los guardias entraron. La agarraron de los brazos. Lucía comenzó a gritar. Yo merecía ese dinero. Él me lo prometió. 20 años le di. 20 años. Miró a Isabela con odio puro. Y luego se casó contigo. Una niña idiota. Me descartó como basura. Lágrimas de rabia corrían por su rostro. Yo tenía derecho a esa herencia. Yo lo cuidé. Yo lo amé cuando nadie más lo amaba. Los guardias la arrastraron fuera mientras gritaba. Van a pagar. Todos ustedes. La puerta se cerró. El silencio llenó la sala. Las señoras, una por una, comenzaron a salir. Avergonzadas, vencidas. Dona Vittoria fue la última. Antes de salir, se volvió hacia Isabela. Ganó hoy, baronesa. Pero esto no ha terminado. Isabela levantó la barbilla. Sí, Dona Vittoria. Ha terminado, porque ya no les tengo miedo. Dona Vittoria salió, cerrando la puerta con fuerza. Cuando todos se fueron, la villa quedó en silencio. Isabela se desplomó en una silla, exhausta. Mateo corrió y la abrazó. Te amo, mamá, y no me importa lo que digan. Eres la mejor madre del mundo.
Isabela lo abrazó llorando. Tú eres lo mejor que me ha pasado, mi amor. Lorenzo se arrodilló junto a ellos. Y ahora, los tres finalmente podemos ser una familia de verdad. Mateo lo miró. Entonces, ¿te vas a quedar? ¿Para siempre? Lorenzo sonrió con lágrimas en los ojos. Para siempre. Mateo los abrazó a los dos. Entonces vas a ser mi papá. Pero la sociedad toscana no perdonaría tan fácilmente, y Isabela y Lorenzo tendrían que tomar la decisión más difícil de sus vidas. 6 meses después, otoño de 1885, las hojas doradas de los viñedos danzaban al viento. La Villa Bianchi estaba más viva que nunca. Lorenzo e Isabela se casaron en una ceremonia simple pero hermosa en la capilla de la propiedad. Mateo fue el pajecillo. Sostuvo los anillos con orgullo y una sonrisa que iluminaba toda la iglesia. Solo algunos amigos verdaderos asistieron, personas que amaban a Isabela por quien ella era, no por lo que poseía. La sociedad toscana habló durante meses. Donna Vittoria Rossini intentó organizar un boicot social contra Isabela, hasta que fue expuesta por tener un amante secreto desde hacía 10 años. La ironía era deliciosa. Fue expulsada de la misma sociedad que tanto defendía. Signora Lucia fue juzgada y condenada a 15 años de prisión por fraude financiero. La investigación sobre la muerte del barón fue inconclusa. No había pruebas suficientes, pero nunca más saldría libre. Isabela perdió su título de baronesa respetable, la aprobación de la alta sociedad, la ilusión de que necesitaba ser perfecta, pero ganó algo más: libertad verdadera, amor genuino, paz interior, una familia real. Lorenzo abandonó la venganza que lo consumió durante años, el odio que cargó desde niño, la soledad que lo definió tanto tiempo, y encontró redención, propósito, una familia que lo eligió. Mateo finalmente tuvo un padre de verdad, no de sangre, pero de elección. Una madre que ya no necesitaba fingir ser fuerte sola, una casa llena de amor verdadero. Era domingo por la mañana. El sol dorado del otoño toscano iluminaba los viñedos. Isabela, Lorenzo y Mateo caminaban entre las vides. Mateo corría adelante, persiguiendo mariposas. Isabela se detuvo y miró los viñedos suspirando. A veces todavía tengo miedo de despertar y descubrir que todo esto fue un sueño. Lorenzo la atrajo hacia él, besó su frente. No es un sueño, es real. Nosotros somos reales. Isabela lo miró. ¿Te arrepientes de haber renunciado a la venganza? ¿De haber elegido esto? Lorenzo miró alrededor. La villa, los viñedos, Mateo riendo a lo lejos. Pasé 31 años odiando a un hombre muerto. Dejé que ese odio definiera quién era, pero tú, sostuvo su rostro. Tú me enseñaste que el amor es más fuerte que el odio, que la familia es más importante que la venganza, que vivir es mejor que sobrevivir. Isabela sonrió con lágrimas en los ojos. Te amo tanto. Yo también te amo. Siempre te amaré. Mateo corrió hacia ellos con una flor silvestre en la mano. Papá, mamá, miren lo que encontré. Lorenzo lo alzó en brazos. Es hermosa, Mateo, así como tú. Mateo rió. Las flores no son hermosas, papá. Las flores son flores. Isabela abrazó a los dos, riendo. Tienes razón, mi amor. Y nosotros somos una familia. Los tres se quedaron ahí, abrazados, mientras el sol dorado los envolvía. Un año después, Lorenzo e Isabela visitaron la tumba de Giulio, el verdadero padre de Mateo. Era una tumba simple, casi olvidada, en un cementerio de pobres en Florencia. Mateo, con 8 años, colocó flores frescas. Gracias por amar a mi madre. Gracias por darme la vida. Isabela se arrodilló junto a él. Lágrimas silenciosas. Te habría amado tanto, Mateo, tanto como yo te amo. Lorenzo puso la mano sobre su hombro. Y donde quiera que esté, estoy seguro de que está feliz de que hayas encontrado la paz. Isabela miró la tumba largo rato, y por primera vez en años sintió el peso del pasado disiparse. Adiós, Giulio, susurró. Gracias por enseñarme lo que era el amor. Descansa en paz. Salieron del cementerio tomados de la mano. Los tres, una familia no de sangre, sino de elección. El amor verdadero no nace de la sangre, nace de la elección. Lorenzo eligió perdonar en lugar de vengarse. Isabela eligió ser libre en lugar de ser aceptada.
Mateo eligió amar con un corazón puro, y juntos reescribieron su destino. Porque el verdadero coraje no es vivir sin miedo, es amar a pesar del miedo. Querido oyente, si esta historia tocó tu corazón hasta las lágrimas, si sentiste cada emoción junto a Isabela, Lorenzo y Mateo, déjanos en los comentarios. Elijo el amor. Suscríbete para más historias de época que te harán sentir, llorar y creer en el poder transformador del amor verdadero. Porque todos merecemos una segunda oportunidad. Todos merecemos ser amados por quienes realmente somos. Todos merecemos elegir nuestro propio destino.